A veces basta un gesto pequeño para mover algo inmenso dentro de nosotros. No un cambio grandioso, no una revolución externa, sino un acto simbólico que toca lo invisible. Guardar un número en la billetera puede parecer insignificante, incluso ingenuo, pero no lo es. Porque si cierras los ojos y sientes, te darás cuenta de que hay símbolos que no solo nos acompañan, sino que nos reescriben. Bob Proctor lo enseñaba con una claridad serena. El subconsciente no distingue entre lo literal y lo simbólico. Lo que tú haces con intención, tu energía lo toma como una orden, y lo que repites con emoción, tu realidad, lo convierte en reflejo. Tal vez hayas sentido esa sensación, la de vivir con una cuerda invisible en el pecho, como si cada vez que llega dinero, algo dentro de ti lo empujara a desaparecer, como si el universo te mostrara una y otra vez un patrón de escasez que no logras romper. Es un dolor silencioso, pero constante, como un hilo fino que aprieta el alma. La billetera se convierte en espejo. La abres y no solo ves billetes, ves promesas incumplidas, miedo a no llegar, recuerdos de escasez. Es como si cada objeto dentro de ella llevara una historia que aún no ha sido sanada. Y sin embargo, más allá del dolor, hay un deseo que resiste. El anhelo de transformar tu relación con el dinero desde dentro. No desde la lucha, sino desde el símbolo, desde la vibración. Joe Dispenza lo diría así: tu campo electromagnético emite un mensaje constante al universo. Si ese mensaje es de miedo, la vida responde con carencia. Si es de gratitud, si es de propósito simbólico, el campo se alinea y comienzas a atraer desde otro lugar. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. No como superstición, no como magia externa, sino como una reprogramación emocional profundamente consciente. Colocar un número en tu billetera es una declaración vibracional. No porque el número tenga un poder mágico por sí mismo, sino porque representa un pacto. Un pacto entre lo que fuiste y lo que estás dispuesto a hacer. No es un truco para el dinero, es un espejo para tu alma, el inicio de un nuevo vínculo con la abundancia. Y ese número, cuando se elige desde la emoción correcta, se convierte en una chispa. No la chispa que enciende el fuego, sino la que recuerda que el fuego ya está dentro de ti. Porque si miras con profundidad, si observas tu propia historia sin juicio, verás que no te falta dinero. Te falta dirección emocional sobre tu energía. Y esa dirección empieza con símbolos, con actos pequeños, con decisiones simbólicas que tienen el poder de reescribir tu frecuencia. Y es desde ahí, desde ese punto invisible donde se cruzan la intención, la gratitud y la presencia, que comienza este ritual. No como fórmula, no como receta, sino como un regreso a ti, a tu valor, a tu poder creador. ¿Estás dispuesto a mirar ese número con otros ojos? A elegirlo no por lo que representa afuera, sino por lo que despierta dentro? ¿A convertir tu billetera en un altar silencioso de coherencia? Entonces respira, siente y sigue escuchando. Porque lo que viene no es una enseñanza, es un despertar. Hay decisiones que no se toman con la mente. Se sienten en el cuerpo, en el pecho, en esa parte profunda donde el alma reconoce lo verdadero, sin necesidad de explicaciones. Elegir un número para llevar en tu billetera puede parecer banal, hasta que descubres que ese número no es un valor, sino un código, un espejo interno, una señal silenciosa que dialoga con tu subconsciente mucho más de lo que imaginas. El ser humano ha sido condicionado, generación tras generación, a creer que la abundancia está afuera, que necesitas más dinero para sentirte próspero, que la seguridad llega cuando los números aumentan en una cuenta. Pero Bob Proctor desarmaba esa ilusión con una precisión amorosa. No atraes abundancia porque tienes más porque ya vibras como si lo tuvieras.
Tu mente no es una calculadora, es un emisor de frecuencia. Y si emites desde la carencia, por más dinero que llegue, no lograrás retenerlo, porque tu energía sigue diciendo, me falta. Por eso el número que eliges no tiene que ver con su cantidad, tiene que ver con su símbolo. ¿Qué representa para ti ese número? ¿Qué emoción despierta? ¿Qué imagen interna se activa cuando lo ves? Elegir un número para tu billetera es elegir un ancla emocional, un recordatorio vibracional que te devuelve al estado interno desde donde la abundancia comienza a manifestarse. Hay personas que eligen el número de su fecha de nacimiento porque les recuerda que su existencia tiene propósito. Otras, el número de una casa en la que se sintieron en paz. Algunas, simplemente un número que siempre les trajo una sensación inexplicable de expansión. Lo importante no es la lógica, es la emoción que evoca, porque lo que evoca guía tu energía. Cada vez que abres tu billetera y ves ese número, tienes una oportunidad de interrumpir el viejo patrón de ansiedad, de necesidad, de escasez aprendida, y en su lugar, sembrar una afirmación, no como consigna, sino como visualización, como una película silenciosa que se proyecta dentro de ti, tú caminando con libertad, tú decidiendo con confianza, tú agradeciendo lo que ya es. El número no es un talismán, es un activador, y como todo activador, su poder no está en él, está en lo que despierta en ti. Porque cuando tú sientes prosperidad antes de tenerla, cuando tú encarnas la expansión antes de verla, entonces tu campo energético se convierte en tierra fértil. Y el universo, que siempre responde a la vibración más constante, empieza a moverse a tu favor. Así comienza el ritual. No con grandes ceremonias, sino con un número, uno solo, que elegido con amor y sostenido con conciencia, puede cambiar la forma en que tu realidad te habla, porque lo que ves fuera siempre comienza con lo que cultivas dentro. Hay objetos que llevamos con nosotros desde hace años sin darnos cuenta del peso que cargan, no por su forma ni por su valor material, sino por lo que representan emocionalmente. A veces, lo que creemos que nos protege nos mantiene atrapados en un pasado que aún no ha sido sanado. Una mujer guardaba en su cartera una moneda de su infancia. Decía que era un recuerdo, un símbolo de humildad. Pero detrás de ese gesto había algo más profundo, una herida invisible. La historia de una familia que siempre vivió con miedo al gasto, de una madre que escondía dinero en lugares secretos por temor al mañana, de una niña que aprendió que tener poco era más seguro que aspirar a más. Ese tipo de vínculo emocional con el dinero no se resuelve con afirmaciones ni con técnicas, se revela en los pequeños hábitos, en lo que decides guardar, en lo que no sueltas, en lo que mantienes cerca creyendo que es amor, cuando en realidad es miedo disfrazado de lealtad. La billetera se convierte en un archivo emocional. Allí no solo llevas billetes o tarjetas, llevas símbolos, ecos del pasado, energías que, si no se resignifican, siguen moldeando tu frecuencia. Y no se trata de deshacerse de todo, se trata de mirar con profundidad, de abrir ese espacio íntimo como si abrieras un cofre sagrado y preguntarte, ¿qué parte de mí está aquí adentro todavía anclada al dolor? Tal vez es un billete viejo que guardas por si acaso. Tal vez un recibo arrugado de una compra que no disfrutaste. Tal vez una fotografía que evoca una época en que sentías menos. Nada está ahí por casualidad. Todo habla, todo emite. Transformar tu billetera en un templo de abundancia no significa llenarla de cosas nuevas. Significa llenarla de coherencia. Que cada objeto que esté ahí dentro esté alineado con lo que hoy eliges sentir. Que no represente culpa, ni deuda, ni carencia, sino dirección, decisión, expansión. Las palabras que anotas, los símbolos que guardas, los colores que eliges,
todo puede convertirse en un puente hacia tu nueva frecuencia. Porque la energía no solo responde a lo que piensas, responde a lo que sostienes en tu entorno, a lo que eliges conservar como reflejo de lo que eres. Y cuando tu billetera se convierte en un espacio limpio, simbólico, cargado de intención elevada, entonces algo en tu interior cambia de lugar. Ya no actúas desde la necesidad, ya no vibras desde la urgencia. Comienzas a emitir una señal nueva, y el universo, que siempre está escuchando, comienza a responderte desde otra frecuencia, desde otro nivel de verdad. Hay actos que, repetidos con prisa, pierden su alma, pero hay otros que, cuando se hacen con presencia, se convierten en medicina. Bob Proctor lo repetía con serenidad. No es el acto, es la repetición emocional del acto lo que transforma. Y en ese principio se esconde una verdad que muchas veces olvidamos. Lo cotidiano también puede ser sagrado, si está habitado con conciencia. Muchos se acercan a los rituales de abundancia desde la urgencia, desde el deseo de que algo cambie ya, de que el dinero aparezca sin demora, como si el universo respondiera a la impaciencia. Pero la prisa es una vibración baja, una señal de desesperación, y desde ahí el campo cuántico no puede expandirse. Porque no hay apertura, solo tensión. No hay coherencia, solo necesidad. El verdadero poder de un ritual no está en lo que haces, está en cómo te sientes al hacerlo. Si cada vez que ves ese número en tu billetera lo miras como una orden que no se ha cumplido, lo cargas de frustración. Pero si lo miras como una semilla, como un testimonio de lo que ya está germinando dentro de ti, entonces tu cuerpo lo reconoce como verdad y empieza a responder. La energía no obedece a los pasos, obedece a la emoción con la que lo repites. Por eso el número que has elegido se convierte en un recordatorio vibracional. No es un fin, es un punto de contacto con tu intención más elevada. Es como tocar una campana invisible que te llama cada día a regresar a tu centro. Imagínate cada mañana abriendo tu billetera no como un acto mecánico, sino como una ceremonia silenciosa. El número está ahí, lo ves, respiras, lo reconoces. No porque estés esperando algo fuera, sino porque sabes que dentro de ti ya se está moviendo una nueva frecuencia. El ritual no es magia, es coherencia repetida. Y cuando la coherencia se hace constante, la realidad empieza a reorganizarse. Pregúntate, ¿cómo me siento cuando veo este número? ¿Qué recuerdo? ¿Qué despierta en mí? ¿Desde qué lugar me vinculo con él? Porque si lo haces desde la escasez, solo prolongas el ciclo. Pero si lo haces desde la gratitud, incluso si aún no ves el cambio afuera, entonces estás sembrando desde la tierra fértil de tu alma. Así es como se reprograma la vida, no con grandes revelaciones, no con promesas instantáneas, sino con pequeños actos que sostienen una nueva narrativa interna. Porque al final, tu realidad no cambia por lo que deseas, cambia por lo que repites, con fe, con emoción, con verdad. Y ese número, visto desde el corazón, es una puerta abierta a esa transformación, una que empieza en silencio, pero que se expande como una nueva melodía en tu campo energético. Hay una pregunta que puede cambiar la dirección de tu vida. ¿Quién eres tú sin el dinero? No en apariencia, no en roles sociales, sino en lo más íntimo, en ese lugar donde se define tu verdadera identidad. Porque si el dinero te da valor, entonces cada vez que falta, sientes que desapareces. Pero si tú eres quien define lo que el dinero representa, entonces ninguna circunstancia externa puede arrebatarte tu poder creador. El campo cuántico no responde a lo que dices que deseas. Responde a la coherencia entre lo que crees que eres y lo que vibras como cierto. Neville Goddard lo expresó de forma clara y profunda. Actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. No desde la fantasía, sino desde la certeza interior, desde esa sensación de que ya estás caminando con los pies en el suelo de tu nueva realidad, aunque todavía no se vea afuera.
Muchos piden dinero sin transformar su autoconcepto. Piden como quien implora, como quien ruega a un universo externo, sin saber que la verdadera puerta está dentro. Y esa incoherencia energética, pedir abundancia desde la identidad de la carencia, crea una fractura en el campo, porque lo que tú vibras como real es lo que el campo organiza como destino. No se trata de fingir, se trata de encarnar, de habitar ya la energía de tu yo futuro. Ese ser que no necesita demostrar nada, porque ha recordado quién es. Ese ser que camina con gratitud, que respira con confianza, que habla con presencia. Ese yo que sabe que la abundancia no es una meta, sino una consecuencia natural de su frecuencia. Imagina por un momento que ese yo ya existe, que te escribe desde el futuro. ¿Qué te diría? ¿Qué ha soltado? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo se relaciona con el dinero? Esa carta no es un juego, es un mapa, un acto simbólico que reconfigura tu campo vibracional, porque cuando tu subconsciente la lee, comienza a adaptarse a esa nueva imagen. Y es entonces cuando el número en tu billetera se vuelve algo más. Ya no solo es una elección, es un espejo, un testigo silencioso de tu transformación. Cada vez que lo ves, no te recuerda lo que falta, sino lo que ya está emergiendo. No te conecta con el vacío, sino con la expansión, porque ese número ya no vibra con el miedo del pasado, sino con la conciencia de quien ya ha despertado a su poder interno. Tu identidad no está definida por lo que posees, está definida por la energía que decides sostener. Y cuando esa energía se alinea con una verdad profunda, entonces el dinero deja de ser una búsqueda y se convierte en una expresión, una manifestación natural de quien tú ya eres, sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin temor, solo tú, en coherencia, en frecuencia, en presencia. Hay momentos en que parece que lo estás haciendo todo bien. Visualizas, afirmas, agradeces, pero dentro de ti algo sigue sin encajar. Como si una parte de ti creyera y otra no. Como si tu cuerpo obedeciera durante unos segundos, pero luego volviera a su antiguo ritmo. Es ahí donde aparece un fenómeno silencioso, casi invisible, la distorsión dopaminérgica de la manifestación. Cuando imaginas riqueza y te invade una oleada de entusiasmo, eso es dopamina, una explosión breve que activa el deseo, pero que no necesariamente transforma tu frecuencia. Porque lo que transforma no es el pico emocional, es la emoción sostenida. Bob Proctor lo enseñaba con firmeza. Lo que sostienes emocionalmente en el tiempo es lo que se convierte en realidad física. No lo que deseas un día, no lo que imaginas con euforia pero olvidas después, sino lo que anclas como estado interior una y otra vez con constancia y verdad. Muchas personas caen en una trampa sin saberlo. Usan el número en la billetera como un placebo emocional. Lo miran, esperan sentir algo y si no ocurre nada, lo descartan. Pero el símbolo no es responsable de tu vibración, es solo una chispa. Eres tú quien decide si lo convierte en fuego o en humo. Porque si solo buscas el subidón de la esperanza, te pierdes la verdadera alquimia, la que ocurre en la repetición consciente, en el compromiso interno, en la coherencia que se construye día tras día. El cuerpo necesita señales claras y necesita que esas señales sean congruentes. Si ves el número con ansiedad, tu sistema lo asocia a falta. Si lo ves con presencia, con gratitud, con propósito, entonces se convierte en un detonador biológico de coherencia. Tu sistema nervioso se calma, tus pensamientos se alinean, tu campo energético comienza a vibrar diferente. No porque algo cambió fuera,
sino porque tú cambiaste tu manera de mirar. Hay una forma de acompañar este proceso desde el cuerpo. Cada vez que tus ojos encuentren ese número, respira profundo, no para relajarte, sino para sembrar intención, para sellar en tu interior el mensaje que estás eligiendo sostener. Esa respiración no es una técnica, es un lenguaje, un diálogo silencioso entre tu energía actual y la frecuencia a la que deseas elevarte. Porque el verdadero cambio no se produce cuando todo se transforma afuera. Se produce cuando tú puedes sostener la nueva emoción incluso en medio de lo viejo. Cuando puedes mirar tu billetera y más allá de los billetes, sentir la certeza interna de que estás caminando hacia una realidad nueva, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no dudas de ti. Así se corrige la distorsión, no negando la dopamina, sino trascendiéndola, no buscando más estímulos, sino aprendiendo a habitar la emoción verdadera, aquella que no necesita pruebas, porque ya está alineada con tu esencia. Y cuando tú sostienes esa emoción con fidelidad, el campo cuántico comienza a reflejarla, con sincronías, con oportunidades, con respuestas que solo llegan a quien ya se ha convertido en su propia fuente de coherencia. Hay momentos en los que el alma no necesita más respuestas, sino símbolos que la sostengan en silencio. El dinero, en su esencia más pura, no es un fin, es un puente, un cauce que canaliza energía, decisiones, direcciones internas. Pero cuando se convierte en el centro, se endurece, pierde su fluidez y deja de ser río para volverse barrera. El número que guardas en tu billetera no es una cifra, es un sello vibracional, un recordatorio de una promesa que hiciste contigo mismo, no con palabras, sino con intención. Porque cada símbolo que cargas contigo está diciendo algo al campo que te rodea, no desde el lenguaje, sino desde la coherencia energética que emanas. Imagina por un momento que el alma es un río, un flujo continuo de deseo, propósito y sensibilidad, y que el dinero es ese cauce que guía sus aguas. Si ese cauce está lleno de dudas, miedos o incoherencias, el agua se estanca. Pero si el cauce está limpio, definido por una emoción clara y elevada, entonces el alma fluye con fuerza. Gregg Braden lo decía con sabiduría. El campo cuántico no responde al deseo en sí, sino a la emoción coherente con ese deseo. No es lo que anhelas, es lo que vibras como cierto. Y cuando eliges un número para llevar contigo, no estás eligiendo una superstición. Estás definiendo un rumbo, un símbolo con dirección emocional. Ese número te pregunta, sin palabras, ¿a dónde quieres que te lleve tu energía? ¿Qué versión de ti mismo estás dispuesto a sostener con cada acto, cada elección, cada respiración? El ritual no es decorativo, es transformador y culmina en un gesto íntimo: nombrar el número, agradecerlo en voz alta y caminar como si ese símbolo ya hubiera transformado tu vida, no como una actuación, no como un juego mental, sino como una afirmación viva, como una semilla que se riega con pasos, con presencia, con decisiones conscientes. Porque cuando caminas desde la emoción de tu futuro realizado, el pasado deja de gobernarte, la escasez pierde poder, el miedo ya no define tu frecuencia, y entonces el dinero ya no es un enemigo, ni una obsesión, ni una fuente de ansiedad. Se convierte en un flujo natural que responde a tu autenticidad. Así, el número en tu billetera se vuelve más que un ritual, se vuelve un símbolo de retorno, un espejo silencioso que cada vez que lo ves te recuerda: ya estás en el camino, ya has elegido vibrar diferente, ya no eres quien fuiste, estás recordando quién viniste a ser, y eso lo cambia todo, desde dentro, para siempre.
Hay una imagen que a veces aparece en los momentos de mayor silencio. Tú, de pie, con la billetera abierta en las manos. No como quien revisa lo que falta, sino como quien honra lo que ya está en movimiento. Dentro de ella, un número, un solo número, y en ese número, una historia, una decisión, un renacer. Porque lo que parecía un simple objeto, ahora es símbolo de una transformación que no se ve, pero se siente. Bob Proctor lo decía con una claridad que atravesaba las capas del intelecto. Si lo ves en tu mente, lo sostendrás en tu mano. Pero no basta con imaginar, no basta con repetir. Hay que alinear la mente con el corazón, el pensamiento con la emoción, la intención con la acción. Porque si tu mente se contradice, si lo que deseas y lo que sientes no bailan en la misma frecuencia, el campo no puede responder. La energía se fragmenta, la señal se dispersa y el resultado se diluye. El número que llevas contigo es solo una chispa. No tiene poder por sí mismo. Pero tú eres el fuego. Eres quien enciende la vibración. Eres quien decide cada día, cada vez que abres la billetera, desde qué lugar mirar la vida. Y eso no es menor. Es un acto de creación, de elección vibracional. El dolor más oculto no es no tener dinero. Es sentir que necesitas más para sentirte digno, para sentirte seguro, para sentir que mereces. Pero la verdad es otra. Lo que necesitas no es más cantidad, sino más dirección emocional, más claridad sobre tu energía, más honestidad con lo que tu campo está diciendo, incluso cuando tus palabras digan lo contrario. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia y el alma. El campo no responde a lo más ruidoso, sino a lo más coherente. Puedes repetir mantras 1000 veces, pero si tu cuerpo vibra desde la duda, eso es lo que se manifiesta, porque el universo no escucha lo que deseas, escucha lo que sostienes como verdad profunda. Entonces, ¿qué estás declarando al universo cada vez que abres tu billetera? ¿Qué historia estás activando? ¿La del miedo o la de la confianza? ¿La del pasado o la del futuro que ya late en tu interior? Este no es el final de un ritual, es el inicio de un nuevo estado del ser. Uno en el que el dinero ya no gobierna tu identidad. Uno en el que tu energía deja de reaccionar y comienza a liderar. Uno en el que cada símbolo, cada acto, cada respiración se convierte en un recordatorio de que tú no estás esperando abundancia, tú la estás encarnando. Aquí, ahora, sin esfuerzo forzado, sin máscaras, solo tú, presente, despierto, consciente y profundamente en paz.